Bueno, muy buenos días. Voy a retomar la clase de ayer en la que estábamos hablando de las equivalencias. Estoy viendo a ver si esto está grabando. Bueno, sí está grabando. Entonces, habíamos quedado ayer, creo que quedaron dudas sobre las equivalencias lógicas. Entonces quería retomar desde esta pantalla. Lo que vemos acá es que habíamos llegado a la conclusión, haciendo esta tabla de verdad, de que estas tres proposiciones que se marcan acá son equivalentes. ¿Para qué nos sirven las equivalencias? Porque cuando nosotros trabajemos con proposiciones compuestas y tengamos que operar con ellas, hacer operaciones, simplificar y bueno, cosas que vamos a ver más adelante, quizás nos conviene, en vez de usar una implicación, por ejemplo, nos conviene usar una de sus equivalencias para poder seguir adelante. Entonces, como conclusión, habíamos llegado a que una implicación es equivalente a esta proposición, o sea, es una disyunción, y es equivalente a la negación de la conjunción. Estas tres proposiciones compuestas son equivalentes. Lo acabamos de mostrar en la tabla de verdad, porque cuando vemos la tabla de verdad, vemos que todas tienen el mismo valor de verdad en el mismo orden. Así comprobamos que las proposiciones son equivalentes. Entonces, ahora, si yo tengo la negación de una implicación, como en este caso, esto no es equivalente a negar cada una de las proposiciones, porque la negación, acuérdense que cuando nosotros teníamos una negación, podíamos aplicar De Morgan, pero De Morgan se aplicaba con la conjunción y con la disyunción, porque además de negar las proposiciones, cambia el conectivo lógico. En este caso, no estamos cambiando el conectivo lógico de la implicación porque no hay una regla que me permita, a través de la negación, cambiar ese conectivo lógico. Entonces, esta negación no está bien. ¿Cómo estaría bien aplicar la negación a una implicación? Bueno, entonces lo que tendría que hacer es acá sustituir esta implicación por alguna de sus equivalencias que vimos recién, que están acá arriba. En este caso yo elegí la primera, podría haber elegido la segunda, en la cual me autoriza ahora, al tener una disyunción, a poder aplicar De Morgan. Entonces De Morgan es como que aplica la negación a cada una de las proposiciones simples y además cambia el conectivo lógico. Entonces me quedaría en este caso. No, no P, que me da P, y cambio el conectivo lógico, no Q. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, puedo llevar adelante la negación de una implicación aplicando De Morgan a una de sus equivalencias. Seguimos. Hay otros tipos de equivalencias que acá hay un resumen de ellas, de las cuales he marcado estas dos porque son las que a lo mejor cuestan un poquito más cuando nos enfrentamos a ellas, que es la doble implicación y la diferencia simétrica. Estas son implicaciones que acabamos de ver, de Morgan aplicado, o sea, la negación aplicada a la conjunción, la negación aplicada a la disyunción, en los cuales podemos aplicar De Morgan, y la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción, y la distributiva de la disyunción respecto de la conjunción. Creo que estas cuatro son bastante entendibles. Lo único que tengo que tener en cuenta es cuando tengo un bicondicional, que eh, podemos reemplazar por su equivalencia, ese bicondicional lo podemos reemplazar convenientemente por alguna de por su equivalencia, que es la conjunción de la ida y de la vuelta. La ida le llamamos a
P entonces Q, y la vuelta le llamamos a Q entonces P. Entonces, cuando se cumple la ida y la vuelta, tengo un bicondicional. ¿Ven? Pero esto es una conjunción. Entonces, supónganse que si yo tengo la negación de un bicondicional y no puedo aplicar la negación directamente a este bicondicional, entonces tendría que hacer la negación de toda esta conjunción. Y a su vez, después tengo que desarmar esta implicación, como lo acabamos de ver anteriormente. Bueno, y la otra equivalencia importante es la diferencia simétrica, que la diferencia simétrica resulta ser equivalente. ¿Cómo comprobamos que esto es equivalente? ¿Cómo ustedes me pueden decir, bueno, sí, es verdad, son equivalentes? Y a través de la tabla de verdad. Si yo hago una tabla de verdad en donde pongo las variables P, Q, hago la diferencia simétrica entre P y Q, bueno, después hago toda esta conjunción, la columna de esta diferencia simétrica me tiene que dar equivalente en valores de verdad a esta proposición compuesta. Así yo estoy comprobando que son equivalentes. Bueno, entonces vemos las equivalencias que marqué, sumada a la anterior, que es súper importante, la equivalencia de la implicación, y acá vemos el resto de las equivalencias. ¿Qué es lo que me dice este título? Me dice equivalencia bicondicional. Cuando tengo una equivalencia y cuando tengo un bicondicional, ¿qué es lo que pasa? Me habla de dos proposiciones equivalentes, S1 y S2, así las llamó. Entonces me dice, dos proposiciones son equivalentes y se escribe de esta forma. Acuérdense que el equivalente era con las tres rayitas o con el sí, solo sí doble. Entonces la proposición compuesta S1 bicondicional con S2, repito que ese bicondicional no es lo mismo que ese sí, solo sí. En realidad esto es equivalente y esto es bicondicional. Entonces me dice que si yo tengo una equivalencia entre dos proposiciones y hago el bicondicional entre esas dos proposiciones equivalentes, lo que voy a obtener es una tautología. Entonces supónganse que yo como proposición 1 tengo este bicondicional. Como proposición 2 tengo esta conjunción. O sea, ¿qué es lo que tengo acá? La equivalencia anterior a la que estaba haciendo referencia, la primera. ¿Sí? A todo esto lo estoy llamando como proposición 1 y a todo esto lo estoy llamando como proposición 2. Porque, ¿qué es lo que decía acá? Que esta proposición 1, que en este caso se llamaría S1, es equivalente a esta proposición 2, que en este caso se llamaría S2. ¿Está bien? Entonces, es lo que quiero verificar. Si S1 es esta proposición y S2 es esta proposición, son equivalentes, estamos diciendo, son equivalentes. P si solo si Q es equivalente a esta conjunción, entonces si yo hago el bicondicional entre esas dos proposiciones, mire que cambian acá. Acá tengo equivalencia, acá tengo bicondicional. Si yo hago el bicondicional entre estas dos, voy a obtener una tautología. A ver, resolvemos la tabla de valores. Me voy acá a la tabla. Tengo la proposición P, tengo la proposición Q. Tengo verdadero o falso, podría haber puesto unos y ceros acá. Es lo mismo. En el bicondicional me daba verdadero cuando se cumplían las dos proposiciones o no se cumplían las dos proposiciones. ¿Sí? En los demás casos da falso. Ahora, implicación entre P y Q es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso es falso. Todos los demás es verdadero. La implicación al revés, Q entonces P. Entonces tengo que mirar en ese orden, primero a Q y después a P. ¿Cuándo voy a obtener falso en esta implicación? Cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso, que es este caso. Todos los demás son verdaderos. Ahora, tengo que hacer la conjunción entre estas dos columnas que acabo de obtener. Conjunción. Es verdadera cuando se cumplen las dos.
verdadera, verdadera. En otros casos es falso. Y ahora tengo que hacer el bicondicional entre esta columna y la última que obtuve. Bicondicional es verdadero cuando se cumplen los dos, en el primer caso es verdadero cuando no se cumplen los dos, verdadero, verdadero, verdadero. Y está bien lo que obtuve porque acabo de decir que cuando hago un bicondicional entre dos proposiciones que supuestamente son equivalentes, eso me tiene que dar una tautología. ¿Cuándo tiene una tautología? Cuando el valor de verdad me da todo verdadero. O sea que acá estoy verificando lo que me está diciendo, lo que me están diciendo acá. Entonces, lo que estamos diciendo es, lo volvemos a leer. Si tengo dos proposiciones que son equivalentes, entonces la proposición compuesta y condicional es una tautología. O al revés, si la proposición compuesta es una tautología, entonces las proposiciones son equivalentes. Ahora, si tengo tres proposiciones que son equivalentes, S1 es equivalente con S2 y S2 es equivalente con S3, entonces S1 va a ser equivalente con S3. ¿Cómo puedo verificar esto? Y a través de una tabla de verdad. Eso se los dejo como desafío para que lo hagan. Vamos a la siguiente pantalla. Acá tenemos un resumen, entonces, de las leyes lógicas. Esto está sacado del libro. Entonces, nos dice, para cualquier proposición primitiva, P, Q, R, cualquier tautología que se simboliza con la T y el cerito, y cualquier contradicción que se simboliza con la F y el cerito, entonces tenemos las siguientes leyes lógicas. La doble negación en una proposición es equivalente a la proposición original. ¿Bien? Entonces yo tengo no, no P, me va a dar igual a P. Eso se llama doble negación justamente. Las leyes de De Morgan, que las tenemos re claras ya, es la negación ante una disyunción o la negación ante una conjunción, se niegan cada una de las proposiciones y se cambia el conectivo lógico. Las leyes conmutativas, si tengo P o Q, es equivalente a tener Q o P. O si tengo P y Q, es equivalente a tener Q y P. Leyes asociativas. Para hacer la ley asociativa, lo que tengo que tener son los mismos conectivos. No puedo tener acá un O y acá un I, o al revés. Tengo que tener los mismos conectivos. Si tengo los mismos conectivos, puedo asociar de diferentes maneras. Acá asociamos a Q y a R, y acá asociamos a P o Q. Va de nuevo. Puedo aplicar asociativa, sí, solo sí, tengo los mismos conectivos. ¿Ven? Más leyes. Parecen muchas, pero después las utilizan tanto que ya se las aprenden, porque la doble negación ya la tienen clara, las de Morgan la tiene clara, la ley conmutativa, bueno, es fácil y como muy obvia, la ley asociativa también, así que con estas no tendríamos ningún problema, digo yo. Vamos con las siguientes leyes. La ley distributiva, recién la vimos, la distributiva de la conjunción, de la disyunción respecto de la conjunción. Entonces, ¿qué hago? Sería P, O, Q y P, O, R. Bueno, lo mismo pasa con la conjunción respecto de la disyunción. Fíjense que si yo estoy conectando el de afuera con uno de adentro, el conectivo que va entre medio de los dos es el que está en el medio de los dos. Y el que va a unir a la otra proposición es el otro. Digo, se lo pueden aprender de esa forma. Siguientes leyes. Leyes idempotentes, o sea, idempotencia. P o P es lo mismo que decir P. O P y P es lo mismo que decir P, pero voy a decir dos veces lo mismo. Siguiente, neutro. Si yo tengo la disyunción entre P y una falsedad, esto va a ser equivalente a P. Porque se supone que todas estas proposiciones se suponen que son verdaderas.
Entonces, ¿cuándo me va a dar verdadera esto? Si yo sé que esto es una falsedad, es falso, y esto tiene que ser verdadero, entonces yo puedo asegurar la verdad de P. Ahora, tengo una conjunción, y esta conjunción es verdadera. Y esto yo sé que es verdadero, porque es una tautología. En la tautología me daba todo verdadero, en la falsedad me daba todo falso. Entonces, en la tautología, al darme todo verdadero, yo sé que esta proposición es verdadera. Y para que me dé la conjunción verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, puedo asegurar el valor de verdad de P. ¿Está bien? Entonces, así actúa en esta ley. eh, Porque si yo tengo P o una falsedad, puedo asegurar el valor de verdad de P o puedo poner directamente P. Ese sería el análisis. Las leyes inversas, ¿qué es lo que nos proponen? Si yo tengo P o no P, y esto me va a dar verdadero sí o sí, me va a dar una tautología. Porque si P es verdadero, no P va a ser falso, pero esto sigue siendo verdadero. O al revés, si P es falso o no P va a ser verdadero, esto me va a seguir dando verdadero. Ahora al revés, si tengo una conjunción entre la proposición y su negación, eso me va a dar una falsedad. Siempre me va a dar una falsedad. ¿Por qué? Y porque si yo considero que P es verdadero, su negación va a ser falso. Esta conjunción siempre me va a dar falsa. ¿Se dan cuenta? Leyes de dominación. Tengo una disyunción entre P y una tautología. Entonces siempre me va a dar una tautología. ¿Por qué domina? ¿Sí? Eh, ¿Con cuál la quería comparar? Ay, se me fue el cursor. ¿Con cuál la quería comparar? Era con el neutro. Ojo que estas dos leyes entre el neutro y la de dominación se confunden. En el neutro yo tengo una disyunción. A ver, vamos a comparar la primera con la primera. La segunda con la primera. Acá tengo una conjunción entre P y una tautología. Una conjunción. Los dos tienen que ser verdaderos. Como sé que esto es verdadero, puedo asegurar el valor de verdad de P. Ahora, yo tengo una conjunción acá, no con una tautología, sino con una falsedad. Entonces, si esta proposición, si una de sus proposiciones, esta proposición compuesta, si esta proposición es falsa, bueno, yo ya sé que esta conjunción me va a dar falsa. Por eso domina la falsedad. Y si en esta disyunción tengo esta tautología que yo sé que es verdadera, bueno, entonces sé que sé que esta proposición compuesta me va a dar verdadera sí o sí, más allá del valor de verdad de P. A eso se refiere la ley de dominación. Y por último, las leyes de absorción, que estas como que no tienen una explicación lógica, sino que es una ley y hay que aprendérsela así, en que yo tengo, si observan bien, tengo una proposición compuesta en donde tengo dos conectivos lógicos diferentes. Siempre miren que todas las leyes que estamos viendo acá son con los conectivos disyunción y conjunción. ¿Vieron? No hay otros conectivos que conjunción y disyunción. Entonces, en la ley de absorción lo que me propone es, si yo tengo dos conectivos diferentes, disyunción y conjunción, y tengo toda una proposición compuesta en la cual una de esas proposiciones se repite, ¿ven que se repite P? Entonces puedo asegurar la verdad de P. Al revés, si tengo conjunción y disyunción, ¿está bien? Pero una de sus dos proposiciones se repite, entonces puedo asegurar la verdad de P. Supónganse que en vez de repetirse P se repitiera Q acá, entonces voy a asegurar la verdad de Q. ¿Está bien? Pero lo importante para aprenderse esta ley de absorción es que
Los conectivos tienen que ser diferentes. Si yo tuviese acá disyunción y disyunción, ya no existe la ley de absorción, no se puede aplicar la ley de absorción. ¿Está claro? Bueno, a ver qué sigue. Reglas de sustitución. Bueno, seguimos con las equivalencias y las sustituciones que podemos hacer. Entonces, acá se plantean dos situaciones diferentes. Les voy a mostrar los ejemplos directamente antes de leerlo, esto que está como un poco complicado en su redacción. Esto es del libro. Es una foto de la página del libro. Miren lo que tengo. Tengo una proposición P, tengo una proposición compuesta. Entonces me dice, supónganse que la proposición P es una tautología. Ven que tengo un bicondicional y esta proposición es equivalente a esta proposición, porque está aplicando De Morgan. Entonces, como sé que esta proposición es equivalente a esta proposición, si yo hago el bicondicional, tengo una tautología. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que me proponen acá? Bueno, si esta proposición P, en la que se plantea un bicondicional entre dos equivalencias, se obtiene una tautología, voy a reemplazar esta primera proposición. Ven que tengo la negación de una proposición compuesta. Bueno, la voy a reemplazar como la negación de otra proposición compuesta. Y a su vez, esta proposición compuesta la voy a reemplazar por su equivalencia. ¿Ven qué es la equivalencia? Es, si yo aplico De Morgan acá, cambio el conectivo O ahí y niego cada una de las proposiciones. Entonces, la propuesta es la misma. Es el bicondicional entre una proposición y su equivalencia. Entonces, se está respetando el formato, se está respetando la regla general, que es, si yo tengo mi condicional entre dos proposiciones equivalentes, voy a obtener tautologías. Siempre. Es como el resumen de todo lo que dice acá. Suponga que la proposición P compuesta es una tautología. Si P, chiquitito, no SP, es una proposición primitiva que aparece en la proposición compuesta, y reemplazamos cada ocurrencia de P por la misma proposición Q, entonces la proposición compuesta resultante P1 también es una tautología. Está medio redactado. Bueno, vamos al segundo caso. Tengo esta proposición compuesta P en el que tengo dos implicaciones, ¿ven? Entonces me dice, ¿cómo la equivalencia de la implicación es esta proposición? Eso ya lo sabemos. Entonces yo puedo reemplazar acá donde aparece esta primera implicación por su equivalencia. ¿Está bien? Y dejar la segunda implicación. Entonces, la proposición P1, que es toda esta, es equivalente a la proposición P. O sea que es lo mismo. Nos está diciendo que si yo tengo dos implicaciones, puedo reemplazar este formato por la equivalencia de una de estas implicaciones. ¿Está bien? Entonces, lo que me quiere decir es que se sigue manteniendo la equivalencia. ¿Está bien? ¿Para qué me conviene hacer todas estas equivalencias? ¿Bien las traducciones que estamos haciendo? Bueno, acá viene un ejemplo. Las traducciones que venimos haciendo, que por ahí no quedan muy lindas, que no sabemos cómo traducirlas bien. Bueno, entonces ahora tenemos un montón de herramientas, un montón de equivalencias para ver que la traducción al lenguaje coloquial quede bonito, como yo les decía ayer. Tienen que respetar lo que les está pidiendo, el formato que se les está pidiendo, pero el sentido de la proposición tiene que quedar bonito. Ya les voy a mostrar una compañera de ustedes que hizo una traducción muy buena que a mí no se me había ocurrido, pero lo tengo que buscar. Bueno, entonces, vamos acá. Seguimos con las reglas de sustitución. Entonces me dice, ¿cómo podemos hacer?
sean P, Q las proposiciones primitivas. P, Juan va al lago George. Q, María paga las compras de Juan. Y consideremos la implicación P entonces Q. Entonces la oración me va a quedar armada. Si Juan va al lago George, entonces María pagará las compras de Juan. O sea, si Juan va al lago, María va a pagar las compras de Juan. Aquí queremos escribir la negación de P entonces Q. De una forma distinta, la negación de P entonces Q, no quiere escribirla como, queremos evitar escribir la negación como, no es cierto que si Juan va al lago George, entonces María pagará las compras de Juan. No quiere escribir la negación así, quiere escribirla de otra forma. Entonces, antes de hacer esta negación, lo que yo les propongo es otra cosa. Acá abajo, esto lo sumé yo. Yo tengo la implicación. Yo sé que esa implicación, por lo que venimos viendo, es equivalente a esta proposición. Y esta proposición es equivalente a esta proposición. ¿Está bien? Si yo voy a traducir todo esto, voy a traducir cada una de las proposiciones equivalentes. La primera es la que dijimos recién. Si Juan va al lago George, entonces María paga las compras de Juan. Esa es la primera, la implicación. La traducción de la segunda sería, Juan no va al lago George, o María pagará las compras de Juan. ¿Ven que esta traducción, aunque legalmente, digamos legalmente, en formato está bien, porque yo sé que es la negación, no, es la equivalencia de la implicación, pero la traducción no es muy feliz, no queda muy bien. Entonces, lo que yo tengo que ver es más allá de cumplir las reglas como las estoy cumpliendo, ver si me conviene y si queda bonito. Entonces, propongo la tercera traducción, que sería, no es verdad que, lo que sigue, coma, no es verdad que Juan va al lago George y María no paga las compras de Juan. Se supone que en el sentido de lo que estoy diciendo, estoy diciendo lo mismo que la proposición original. ¿Qué me está diciendo la proposición original? Si Juan va al lago, María va a pagar las compras. Bueno, la segunda, como que el sentido no está diciendo lo mismo. Pero la tercera proposición, traducción, queda mucho mejor porque está diciendo, no es verdad que si Juan va al lago y María no va a pagar las compras. O sea que si esto no es verdad, ¿cuál sería la verdad? Y que si Juan va al lago, entonces María paga las compras, que es la proposición original. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que yo quiero que se den cuenta es que, más allá de las reglas, las traducciones que nosotros hacemos tienen que quedar bonitas. Tienen que quedar lo más parecida a la traducción original. Entonces, bueno, la propuesta de todo esto era que si yo tenía una implicación con estas dos proposiciones y queríamos negar esta implicación, pero queríamos hacer la traducción de esa negación sin empezar la negación como no es cierto que si Juan va al lago George, entonces María pagará las compras de Juan. Entonces, si no me quiere aceptar esa negación, ¿qué negación puedo aplicar? Y la propuesta es, sabemos que la equivalencia de la implicación es una de estas. Ahora vamos a negar la proposición, ¿sí? Vamos a negar esa implicación, que es lo que quiere hacer, negar la implicación y después traducirla. Entonces, ¿qué hago? Niego la equivalencia y ahí aplico de Morgan y me queda así. Entonces, ahora puedo hacer, esta era la original negada. No es verdad que, o sea, es la negación de la implicación. No es verdad que si Juan va al lago George, entonces María pagará las compras de Juan. Esa es la negación de la implicación. Si yo no me quieren aceptar esa negación porque quieren, bueno, a ver, negámela, pero no quiero que
que sea la negación común de empezar, no es verdad que, entonces, bueno, puedo proponer como negación de esa implicación a la equivalencia que obtuve, que vendría a ser Juan va al lago George y María no pagará las compras de Juan. Porque esta es la negación de la proposición original que era si Juan va al lago George, entonces María pagará las compras de Juan. Y porque me está diciendo que si Juan va al lago y María no pagará las compras, no se está cumpliendo la implicación. Porque la implicación original es, si Juan va, María va a pagar. ¿Qué está diciendo la negación? Y si Juan va, María no va a pagar. ¿Está bien? O sea, no se está cumpliendo la implicación. Esa es la negación de la implicación. Espero que haya quedado claro. Bueno, y a ver qué me queda. Proposiciones contrarrecíprocas, estas ya las vimos. ¿Se acuerdan que yo les mostré este cuadrito en el que se propone que si tengo una implicación, obtengo su recíproca simplemente invirtiendo las proposiciones? Si tengo esta proposición original, obtengo la contraria negando cada una de las proposiciones, y si tengo esta implicación, obtengo su contrarrecíproca haciendo las dos cosas, invirtiendo y negando a la vez. Estas son todas, ¿cómo les puedo decir? Son todas cosas que se pueden llegar a hacer con una implicación, ¿sí? Por eso me dice implicaciones asociadas. Yo puedo obtener su recíproca, puedo obtener su contraria, y puedo obtener su contrarrecíproca. Pero, si yo hago la tabla de verdad de estas implicaciones, primero la implicación, recuerden que me da falso solamente en este caso, las demás me dan verdadera. Ahora si yo tengo no Q y no P, no Q y no P, me falta en esta tabla el no Q y el no P. Esperen que lo tengo que agregar porque si no, no. Entonces, ¿qué me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ay, no, voy a insertar la tabla de 8 por 5. Entonces, bueno, copio, pego, acá voy a poner pegar, pegar, después voy a tener no P, no Q, y acá todas las demás. Entonces, elimino esta tabla, chao, y tengo esta tabla. Entonces, espérenme. Entonces, tengo verdadero, 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 falso, falso, siempre empiezo de la misma forma, verdadero, falso, verdadero, falso. No P sería falso, falso, verdadero, verdadero. No Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. La implicación P entonces Q me va a dar falso en este caso, verdadero en todos los demás. Y ahora vamos con las otras implicaciones. No Q, entonces no P. En ese orden, no Q, entonces no P. En este caso,
En este caso me va a dar falso, en los demás es verdadero. Ahora tengo Q, entonces P. Q, entonces P, en este caso es verdadero, es falso, en los otros casos es verdadero. Ahora, si yo tengo no P, entonces no Q, en este caso es verdadero, es falso, y en los demás es verdadero. Entonces, hay algo que no tengo bien, por eso estoy revisando. Implicación. A ver, implicación, en este caso, P entonces Q, me va a dar falso en este caso. No Q, entonces no P, me va a dar falso en este caso. Me equivoqué. 0, 1. Ahí está. ¿Por qué? Porque estas dos columnas vemos que son iguales, y estas dos columnas vemos que son iguales. ¿Ven? Entonces, ¿qué puedo decir? Si los valores de verdad eran equivalentes, que esta es equivalente con esta y que esta es equivalente con esta. Miren la equivalencia. P entonces Q con no Q entonces no P. Si paso a la siguiente pantalla es P entonces Q con no Q entonces no P. Es la contrarrecíproca. Las contrarrecíprocas son equivalentes. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras contrarrecíprocas? Esta que se cruza acá. Q entonces P con no P entonces no Q. ¿Sí? Esta es equivalente con esta. Y esta es equivalente con esta. ¿Ven? ¿Qué es lo que, por qué se los marco así en colores para que vean? Quiere decir que la proposición original con su contrarrecíproca es equivalente. Y la proposición original con su contrarrecíproca es equivalente. Si yo tengo la implicación y tengo su recíproca, no son equivalentes entre ellas. Es simplemente la recíproca. Y si tengo la original y tengo la contraria, tampoco son equivalentes entre ellas. Es simplemente la proposición contraria. Las proposiciones que son equivalentes son la original y la contrarrecíproca. O sea que acá se están sumando dos equivalencias a todas las que vimos anteriormente. Después podrían hacerse un resumen de equivalencias. Bueno, y entonces acá me da un ejemplo de la proposición original, entonces Q es si alfa, beta y gamma son los ángulos interiores de un triángulo, entonces alfa más beta más gamma es igual a pi. Me estoy apurando porque me queda poco tiempo. Antes de que se me corte la grabación. Bueno, la recíproca es invertir. Si alfa, beta y gamma es igual a pi, entonces alfa más beta son ángulos interiores de un triángulo. Bueno, la contraria, ¿cómo se redacta? Y la contrarrecíproca, ¿cómo se redacta? Se supone que la directa y la contrarrecíproca estamos diciendo lo mismo. Si en la directa me dice que alfa, beta y gamma son los ángulos interiores de un triángulo, entonces alfa más beta más gamma es igual a pi, miren lo que dice la contrarrecíproca. Si alfa más beta más gamma es distinto de pi, entonces alfa, beta y gamma no son los ángulos interiores de un triángulo. O sea, en el sentido están diciendo lo mismo. ¿Cómo vemos eso? O sea, acá me está diciendo, si pasa esto, entonces esto. Y acá me está diciendo, bueno, entonces, si no pasa esto, es porque no pasó lo anterior. La contrarrecíproca es la implicación negada e invertida. ¿Ven? Es no Q, entonces no P. No pasó Q porque no pasó P. En cambio, la directa te está diciendo, pasa Q porque pasa P. ¿Está bien? Se da Q porque pasa P. Bueno, acá corto porque se está terminando el tiempo. Mañana sigo con el título de simplificar. Y mañana no, el lunes. Espero que hayan entendido bastante.
Ujú.